El amanecer en Valle Salvaje no traía calma, sino una tensión densa que parecía haberse instalado en cada rincón de la casa grande. Nada había ocurrido aún y, sin embargo, todos sentían que algo estaba a punto de romperse. Adriana se despertó con esa sensación opresiva en el pecho que no la abandonaba desde la noche anterior, como si su propio cuerpo le estuviera recordando que el tiempo de esconderse había terminado. Mientras se vestía, sus manos temblaban ligeramente. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla peligrosa de lucidez y determinación. Durante demasiado tiempo había permitido que otros decidieran por ella, que la verdad se adaptara a la comodidad de la familia y no a la justicia. Ahora, con una vida creciendo en su interior, esa mentira empezaba a resultarle insoportable. Luisa la observaba desde la distancia, en silencio, como quien reconoce en los gestos de una amiga una batalla interna que no necesita palabras. Cuando finalmente se acercó, no lo hizo para tranquilizarla, sino para advertirla. Le habló con la serenidad de quien ha visto demasiadas veces cómo el poder de José Luis aplasta sin piedad a quien se le enfrenta. No le pidió que callara, pero sí que pensara en el precio. Adriana escuchó sin interrumpirla. Sabía que Luisa no hablaba desde el miedo, sino desde el conocimiento profundo de esa casa, de sus jerarquías invisibles y de las represalias silenciosas que nunca se anuncian, pero siempre llegan. Poner al duque contra la pared no era solo un acto de valentía, era una declaración de guerra. Aún así, Adriana no retrocedió. En su interior, la idea de casarse con Rafael sin haber limpiado primero la mentira le resultaba casi obscena. No quería comenzar una nueva vida cargando con una verdad torcida, con un hijo que crecería bajo una identidad falsa. Lo que estaba en juego ya no era solo su felicidad, sino su dignidad. Rafael la esperaba fuera, con el rostro serio y una preocupación contenida que no necesitaba palabras. Cuando se miraron, ambos supieron que estaban pensando lo mismo. El riesgo era enorme. José Luis podía oponerse a la boda, podía humillarlos, podía incluso separarles. Pero callar sería aceptar que su amor nacía ya manchado por la cobardía. Rafael no intentó disuadirla, al contrario, fue él quien verbalizó lo inevitable. Si querían avanzar, debía ser con la conciencia limpia. Asumió que su padre reaccionaría mal, que quizá nunca perdonaría aquella traición silenciosa, pero también entendía que seguir adelante sobre una mentira los condenaría desde el principio. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Braulio se movía con una inquietud distinta. Su presencia en Valle Salvaje nunca había sido casual, y cada día que pasaba confirmaba que su llegada escondía una herida mucho más profunda de lo que había dejado ver. Aquella mañana, decidió enfrentarse directamente a Mercedes. No lo hizo con gritos ni acusaciones abiertas. Braulio no era impulsivo, era meticuloso. Sus preguntas parecían inocentes, pero cada una llevaba una intención clara, una trampa cuidadosamente colocada. Observaba sus reacciones más que sus respuestas, buscando fisuras, silencios incómodos, miradas que se desviaban demasiado rápido. Mercedes, acostumbrada a sostener el control incluso en situaciones incómodas, percibió el peligro. Entendió que aquel joven no estaba allí por casualidad ni por dinero, y que su interés por el pasado no era simple curiosidad. Sin embargo, mantuvo la compostura, consciente de que una palabra mal colocada podía devolver a la superficie recuerdos que había enterrado con esfuerzo. Braulio no obtuvo una confesión, pero sí algo igual de valioso: la certeza de que no estaba equivocado al sospechar. La conversación no disipó sus dudas, al contrario, las afiló. Al alejarse, tuvo claro que Mercedes sabía más de lo que admitía y que, de un modo u otro, estaba ligada a la muerte de su padre. Esa obsesión no lo abandonaba. La necesidad de justicia lo había llevado hasta Valle Salvaje, y no pensaba marcharse sin respuestas. Cada encuentro, cada gesto, cada secreto que emergía confirmaba que aquella casa escondía más sombras de las que aparentaba. En paralelo, Matilde libraba su propia lucha interior. Desde que había encontrado aquellas misivas escondidas, su percepción del pasado había cambiado para siempre. No eran simples cartas, eran fragmentos de una verdad incómoda, dirigidas a Gaspar y firmadas por Dámaso, el primer marido de doña Victoria. Leerlas había sido como abrir una herida que nunca cicatrizó del todo. Durante días dudó. Entregar esas cartas significaba remover un pasado que muchos preferían olvidar, pero también seguir callando la convertía en cómplice. Finalmente, decidió confiar en doña Mercedes, convencida de que ella sabría cómo manejar una verdad tan delicada. La confesión cayó como una piedra en aguas tranquilas.
Doña Mercedes no disimuló su impacto. Aquellas cartas no solo revelaban una relación secreta, sino que abrían la puerta a una cadena de consecuencias imprevisibles. Sin perder tiempo, decidió enfrentar a Dámaso directamente. Cuando lo hizo, no hubo rodeos. Le preguntó sin adornos si había sido él quien escribió aquellas misivas. Dámaso, sorprendido pero no derrotado, comprendió al instante que el pasado había dejado de estar enterrado. Su silencio inicial fue más revelador que cualquier respuesta inmediata. Mientras estas tensiones crecían, en los espacios más cotidianos de la casa se gestaban conflictos igual de intensos. Francisco, atrapado entre el deseo y la prudencia, decidió dar un paso que llevaba tiempo postergando. Invitó a Pepa a encontrarse de noche, cuando los señores ya se hubieran retirado. No fue un gesto impulsivo. Francisco sabía que Pepa seguía ligada emocionalmente a Martín, aunque la relación se hubiera roto. Precisamente por eso, la invitación era una apuesta arriesgada, casi desesperada. Quería saber si aún había espacio para él o si llegaba demasiado tarde. Pepa aceptó, pero no sin dudas. Su corazón estaba cansado de medias verdades y reencuentros incómodos. Y como si el destino quisiera ponerla a prueba antes de esa cita, se encontró con Martín en la cocina. El desencuentro fue breve, pero cargado de tensión. No hubo reproches abiertos, pero sí miradas que decían más que cualquier palabra. Ambos comprendieron que el amor que compartieron no había desaparecido, solo se había transformado en algo doloroso e inconcluso. Ese cruce dejó a Pepa aún más confundida. La noche que la esperaba con Francisco adquiría ahora un peso distinto, casi decisivo. Elegir significaba cerrar una puerta para siempre, y no estaba segura de estar preparada. En otro frente, Alejo se enfrentaba a su padre con una determinación poco habitual en él. Le dejó claro que, le gustara o no, tendría que convivir con la presencia de Luisa en la casa grande. No era una provocación, sino una realidad inevitable. Luisa era la mejor amiga de Adriana y, tarde o temprano, sus caminos volverían a cruzarse allí. José Luis escuchó sin disimular su disgusto. Para él, Luisa seguía siendo una figura incómoda, alguien que rompía el orden establecido. Pero Alejo no dio marcha atrás. Su postura no era solo una defensa de Luisa, sino una afirmación de sí mismo frente a la autoridad paterna. Ese mismo día, Luisa y Alejo se encontraron a solas. El encuentro estuvo marcado por una tensión contenida, por palabras que no se dijeron y sentimientos que seguían buscando su lugar. Ambos eran conscientes de que su relación no podía desarrollarse al margen de los conflictos que los rodeaban. La jornada avanzaba, y con ella la sensación de que todas las piezas empezaban a moverse al mismo tiempo. Cada decisión, cada confesión, parecía empujar a Valle Salvaje hacia un punto de no retorno. Nada de eso, sin embargo, se compararía con lo que estaba a punto de suceder esa noche. José Luis había convocado a toda la familia a una velada especial. El ambiente, ya de por sí tenso, se cargó de una expectativa inquietante cuando se supo que Dámaso también asistiría, invitado expresamente por Rafael. La presencia de Dámaso no era casual ni inocente. Rafael sabía que aquel hombre guardaba un secreto capaz de alterar el equilibrio de todos, y estaba dispuesto a que saliera a la luz. Lo que nadie imaginaba aún era hasta qué punto esa verdad cambiaría el destino de Valle Salvaje. La cena se anunciaba como un simple encuentro familiar, pero bajo esa apariencia se escondía una revelación que estaba a punto de sacudirlo todo. Y mientras los invitados tomaban asiento, la sensación era unánime. Después de esa noche, nada volvería a ser igual. La tarde avanzaba en Valle Salvaje con una calma engañosa, como si la casa se negara a mostrar abiertamente la tormenta que estaba gestándose en su interior. Cada pasillo, cada estancia, parecía guardar un secreto distinto, y quienes los habitaban se movían con la intuición de que el equilibrio era frágil, casi provisional. Luisa no dejaba de pensar en Adriana. Había intentado advertirla sin imponerle miedo, pero sabía que enfrentarse a José Luis nunca era una decisión menor. El duque no necesitaba levantar la voz ni mostrar ira para destruir una voluntad. Le bastaba con el silencio, con ese modo suyo de hacer sentir al otro pequeño, prescindible. Y Adriana, con su embarazo y su decisión de decir la verdad, estaba a punto de desafiarlo en el terreno más peligroso. Adriana, por su parte, se refugiaba en una serenidad que no era natural, sino aprendida a base de resistir. Cada paso que daba por la casa le parecía una despedida anticipada de la seguridad que había conocido hasta entonces. Aún así, no se arrepentía. Pensaba en el hijo que llevaba dentro,
en la necesidad de que creciera sin mentiras, sin cargar con culpas que no le pertenecían. Rafael compartía esa inquietud silenciosa. No se engañaba sobre la reacción de su padre. Sabía que José Luis interpretaría la revelación no solo como una traición personal, sino como una amenaza directa a la imagen de la familia. Sin embargo, había algo que ya no estaba dispuesto a hacer: seguir permitiendo que otros decidieran por él. Amar a Adriana significaba también asumir las consecuencias. Mientras ese conflicto tomaba forma, Braulio se aislaba cada vez más en su investigación. La conversación con Mercedes no había hecho sino reafirmar su convicción de que la verdad estaba más cerca de lo que parecía. Recordaba a su padre, la manera en que había muerto, las dudas que nunca encontraron respuesta. Valle Salvaje no era solo el escenario de esa historia, era parte activa de ella. La serenidad aparente de Mercedes lo inquietaba. No era la calma de quien no tiene nada que ocultar, sino la de alguien acostumbrado a esconder. Braulio empezó a comprender que su llegada a la casa estaba removiendo viejos temores, y eso, lejos de frenarlo, lo impulsaba a seguir adelante con más determinación. En otra ala de la casa, Matilde no encontraba consuelo. Haber revelado la existencia de las cartas le había quitado un peso del alma, pero le había colocado otro aún mayor. Sabía que, a partir de ese momento, el pasado ya no podía volver a cerrarse. Las palabras escritas por Dámaso tenían el poder de alterar no solo la imagen de Victoria, sino el relato que todos habían aceptado durante años. Doña Mercedes, tras enfrentarse a Dámaso, no lograba sacudirse una inquietud profunda. El silencio del hombre era demasiado elocuente. No había negado, tampoco había confesado, pero su reacción había sido la de alguien sorprendido, no la de un inocente. Aquello le confirmó que el secreto era real y que su revelación tendría consecuencias que aún no alcanzaba a medir. Dámaso, por su parte, comprendía que el cerco empezaba a cerrarse. Durante años había confiado en que el tiempo enterraría ciertas verdades, pero el pasado, como las brasas bajo la ceniza, solo necesitaba un soplo para reavivarse. Y ese soplo había llegado en forma de cartas, de preguntas incómodas y de una invitación a cenar que no podía rechazar. En los espacios más humildes de la casa, Pepa intentaba ordenar sus pensamientos mientras trabajaba. El encuentro con Martín en la cocina había removido emociones que creía controladas. No hubo reproches, pero sí una tensión que hablaba de lo que aún quedaba pendiente entre ellos. Sabía que Martín no había dejado de quererla, y eso complicaba aún más la decisión que debía tomar. La cita nocturna con Francisco se acercaba, y Pepa se debatía entre la culpa y la necesidad de avanzar. Francisco representaba una posibilidad distinta, menos cargada de historia, pero también más incierta. Elegirlo implicaba cerrar definitivamente una etapa que aún dolía. Francisco, ajeno a la tormenta interna de Pepa, se preparaba con una mezcla de ilusión y temor. Sabía que estaba entrando en terreno delicado, que Martín seguía presente de un modo u otro, pero no podía seguir esperando. Para él, aquella cita no era un capricho, sino una oportunidad de saber si tenía algún futuro a su lado. Mientras tanto, Alejo no bajaba la guardia frente a su padre. El enfrentamiento verbal había sido solo el primer paso. Sabía que José Luis no olvidaba ni perdonaba fácilmente, y que su defensa de Luisa tendría consecuencias. Aún así, no se arrepentía. Por primera vez sentía que estaba tomando decisiones propias, no dictadas por el apellido que llevaba. Luisa también lo sabía. Su encuentro con Alejo había dejado al descubierto una complicidad profunda, pero también un miedo compartido. Ambos eran conscientes de que su relación existía en un terreno hostil, vigilado, donde cualquier paso en falso podía ser utilizado en su contra. Aún así, ninguno de los dos parecía dispuesto a renunciar. La tarde fue dando paso a la noche, y con ella, a los preparativos de la velada familiar. La casa grande se transformó, como siempre, para aparentar armonía. Las mesas se dispusieron con esmero, la iluminación fue cuidada al detalle, y el ambiente se cargó de una solemnidad que no lograba ocultar la tensión subyacente. José Luis observaba todo con la calma del anfitrión seguro de su poder. Ignoraba, o fingía ignorar, que esa cena sería distinta. Para él, se trataba de reafirmar su autoridad, de reunir a la familia bajo su mirada. No sospechaba aún hasta qué punto esa reunión iba a poner en jaque su control. Rafael, en cambio, sentía el peso de la decisión que había tomado al invitar a Dámaso. Sabía que ese gesto no era neutro. Había querido provocar, forzar la aparición de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Y aunque no conocía aún el alcance del secreto,
Intuía que nada volvería a ser igual después de esa noche. Dámaso llegó con una serenidad estudiada. Su presencia alteró el ambiente desde el primer instante. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con recelo. Él, consciente de ser el centro de una atención silenciosa, mantuvo una compostura impecable. Nadie podía adivinar, al menos en apariencia, la lucha que se libraba en su interior. Adriana llegó a la cena con el corazón acelerado. Cada paso hacia el comedor era un recordatorio de lo que estaba por venir. Aún no había hablado con José Luis, pero sabía que el momento se acercaba. La verdad estaba ahí, latente, esperando el instante adecuado para salir a la luz. La mesa se llenó de rostros tensos, de sonrisas forzadas, de silencios que decían más que las palabras. Nadie lo verbalizaba, pero todos percibían que aquella velada no sería una más. Valle Salvaje contenía el aliento, consciente de que estaba a punto de presenciar una revelación capaz de sacudir sus cimientos. La cena comenzó bajo una apariencia de normalidad cuidadosamente construida. Los cubiertos tintineaban con una precisión casi teatral, las miradas se cruzaban apenas un segundo más de lo necesario, y cada gesto parecía medido para no revelar lo que en realidad todos sentían: que aquella mesa estaba sostenida sobre un suelo que empezaba a resquebrajarse. José Luis ocupaba la cabecera con la seguridad de quien se sabe dueño del espacio y del silencio. Observaba a los presentes con atención, sin dejar escapar ningún detalle, como si intuyera que algo se estaba gestando, aunque todavía no lograra darle forma. Su autoridad se percibía incluso cuando no hablaba, y ese peso caía sobre todos por igual. Adriana apenas probó la comida. El esfuerzo por mantener la compostura la dejaba exhausta, y cada palabra que escuchaba a su alrededor resonaba con una intensidad desproporcionada. Sentía que el momento se acercaba, que la verdad reclamaba su lugar con una urgencia imposible de ignorar. A ratos, su mano buscaba instintivamente el vientre, como si allí encontrara la fuerza necesaria para no retroceder. Rafael, sentado cerca de ella, notaba esa tensión y la compartía. No apartaba la mirada de su padre, intentando anticipar una reacción que sabía inevitable. Su invitación a Dámaso había sido un acto deliberado, una forma de empujar al pasado a irrumpir en el presente. Ahora, al ver al hombre sentado a la mesa, comprendía la magnitud de lo que había provocado. Dámaso mantenía una serenidad casi impenetrable. Respondía con educación cuando se le dirigía la palabra, sonreía lo justo, pero en su interior la calma era una fachada. Sabía que había sido llamado allí por una razón, y esa razón no tenía nada de trivial. Las cartas, las preguntas de doña Mercedes, la mirada expectante de Rafael. Todo formaba parte de un mismo hilo que estaba a punto de tensarse hasta romperse. Doña Mercedes, por su parte, no podía apartar los ojos de él. Cada gesto de Dámaso le parecía una confirmación silenciosa de sus sospechas. La certeza de que aquel hombre escondía algo importante la inquietaba más que cualquier confesión explícita. El pasado, al que había aprendido a mirar de lejos, estaba regresando con una fuerza inesperada. Braulio observaba la escena desde una distancia prudente. Para él, aquella cena era una oportunidad única. No intervenía, pero analizaba cada movimiento, cada palabra, consciente de que la verdad rara vez se revela de forma directa. Su instinto le decía que la clave de lo que buscaba estaba sentada a esa mesa, y no pensaba perder detalle. Mientras tanto, en la cocina, Pepa apenas lograba concentrarse en sus tareas. La cita con Francisco se acercaba, y el peso del encuentro con Martín seguía presente. Sentía que todas las decisiones importantes parecían coincidir en esa misma noche, como si Valle Salvaje se hubiera conjurado para obligar a todos a definirse. Francisco, desde la distancia, aguardaba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. No sabía cómo terminaría la velada familiar, pero estaba convencido de que, pasara lo que pasara, esa noche marcaría un antes y un después para él y para Pepa. La intuición le decía que el tiempo de las dudas se estaba agotando. De nuevo en el comedor, la conversación fue decayendo lentamente hasta convertirse en un silencio cargado de expectativa. Fue entonces cuando José Luis decidió tomar la palabra. No hizo un anuncio concreto, pero su tono solemne indicaba que la reunión no era casual. Habló de la familia, del legado, de la importancia de la verdad y la lealtad, palabras que resonaron de manera inquietante entre los presentes. Adriana sintió que el aire se volvía más denso. Aquellas palabras, aunque generales, parecían dirigidas directamente a ella. Por un instante dudó, pensó en las consecuencias, en el escándalo, en la reacción de Victoria, en la furia contenida de José Luis.
Pero el silencio posterior fue aún más insoportable que cualquier temor. Rafael percibió ese instante de vacilación y supo que no podía permitir que Adriana se quedara sola. Sin intervenir directamente, dejó claro con su actitud que estaba a su lado, dispuesto a asumir lo que viniera. Esa complicidad silenciosa no pasó desapercibida para Dámaso, que empezó a comprender que su presencia allí formaba parte de un plan mayor. Fue entonces cuando José Luis anunció que aquella cena tenía un propósito especial. No dio detalles, pero invitó a los presentes a hablar con franqueza, a dejar de lado los secretos que solo traían desgracia. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para quienes sabían que él mismo había construido su poder sobre verdades a medias. El silencio que siguió fue casi insoportable. Todos parecían contener la respiración. Dámaso bajó la mirada por un instante, como si evaluara una decisión largamente postergada. Doña Mercedes apretó los labios, consciente de que el momento que temía estaba cada vez más cerca. Braulio sintió un escalofrío. Aquello no era solo una cena familiar, era un juicio silencioso. Y en ese tribunal improvisado, el pasado estaba a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Adriana comprendió que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de emerger, no solo la suya, sino muchas otras que habían permanecido ocultas durante años. Valle Salvaje, con sus muros imponentes y su apariencia de orden, estaba a punto de mostrar su rostro más frágil. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que la revelación que se avecinaba no afectaría a una sola persona, sino que arrastraría a todos consigo. Nada volvería a ser como antes. La mesa seguía intacta, pero el equilibrio que la sostenía comenzaba a resquebrajarse de forma irreversible. El silencio que siguió a las palabras de José Luis no fue casual ni breve. Fue un silencio denso, cargado de miradas que evitaban encontrarse y de pensamientos que nadie se atrevía todavía a verbalizar. La mesa seguía dispuesta con la misma elegancia de siempre, pero el ambiente había cambiado de forma irreversible, como si una línea invisible hubiera sido cruzada sin posibilidad de retorno. Dámaso fue el primero en comprender que había llegado su momento, no porque alguien lo señalara directamente, sino porque el peso de todas las miradas empezaba a concentrarse, de forma casi inconsciente, en su figura. Durante años había aprendido a convivir con ese tipo de presión, a ocultar la verdad tras una máscara de discreción y silencio. Sin embargo, aquella noche, la máscara comenzaba a resquebrajarse. José Luis, con su habitual tono firme, le dio la palabra. No lo hizo como una acusación abierta, sino como una invitación cargada de autoridad, de esas que no admiten una negativa. Dámaso se tomó unos segundos antes de responder. Ese gesto, aparentemente insignificante, fue suficiente para que doña Mercedes confirmara lo que ya intuía. El pasado estaba a punto de salir a la superficie. Dámaso habló con cautela, no empezó por la confesión, sino por una reflexión sobre los errores cometidos, sobre las decisiones que marcan una vida incluso cuando se cree haberlas dejado atrás. Sus palabras no eran directas, pero estaban cargadas de intención. Cada frase parecía medir el impacto que tendría en los presentes, como si intentara preparar el terreno para algo que sabía inevitable. Victoria, hasta ese momento contenida, comenzó a inquietarse. Conocía demasiado bien a su primer marido como para no percibir que algo se le estaba escapando de las manos. El control que siempre había ejercido sobre su pasado empezaba a fallar, y la posibilidad de que aquel hombre hablara la llenó de una ansiedad difícil de disimular. Doña Mercedes no intervino, pero su mirada se volvió más dura. Las cartas que había visto cobraban ahora un nuevo sentido. Cada palabra de Dámaso parecía confirmar que aquellas misivas no eran una invención ni un malentendido, sino la prueba de una historia que había sido deliberadamente ocultada. Rafael observaba la escena con una mezcla de tensión y determinación. Había provocado aquel encuentro precisamente para esto, aunque ahora, al ver cómo se desplegaba la verdad, comprendía que las consecuencias serían más amplias de lo que había previsto. Aún así, no se arrepentía. El silencio ya no era una opción. Adriana, sentada junto a él, sentía que su propio secreto quedaba momentáneamente eclipsado por el de Dámaso. Sin embargo, lejos de aliviarla, eso aumentaba su inquietud. Sabía que la noche aún no había terminado y que, una vez abierta la puerta de las verdades ocultas, nada impediría que la suya también saliera a la luz. Braulio escuchaba con atención absoluta. Cada frase de Dámaso resonaba en él con una intensidad especial. Aunque el anuncio aún no había sido explícito, intuía que aquello podía estar relacionado con su propia búsqueda.
Valle Salvaje empezaba a mostrar conexiones que hasta entonces habían permanecido invisibles. Finalmente, Dámaso dio el paso que todos temían. Reconoció haber escrito aquellas cartas, admitiendo que formaban parte de una relación que nunca debió salir a la luz y que había condicionado decisiones cruciales en el pasado. No detalló aún todas las implicaciones, pero bastó para que el ambiente se tensara de forma casi violenta. Victoria reaccionó con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Durante años había construido su posición sobre una narrativa cuidadosamente controlada, y ahora esa versión empezaba a desmoronarse ante los ojos de todos. Su silencio, lejos de protegerla, la dejaba expuesta. José Luis, sorprendido, intentó mantener la compostura. Para él, aquella confesión no solo era una traición personal, sino una amenaza directa al orden que había impuesto en la familia. Su rostro, habitualmente impenetrable, dejó entrever por un instante una grieta de desconcierto. Doña Mercedes fue la primera en entender que aquello no era el final, sino el principio. Las cartas, la relación secreta, las decisiones tomadas en la sombra, todo apuntaba a consecuencias aún más graves. Y si ese secreto había salido a la luz, otros podrían seguir el mismo camino. En ese clima de tensión, nadie parecía recordar que Adriana también guardaba una verdad crucial. Pero ella lo sabía, sentía que el momento se acercaba, que la revelación de Dámaso había abierto un espacio que ya no podía cerrarse. La verdad, una vez invocada, exige ser completa. La cena continuó, pero ya no como un encuentro familiar, sino como un escenario de confrontación silenciosa. Cada gesto, cada palabra posterior estaba cargada de significado. Valle Salvaje, acostumbrado a ocultar sus sombras bajo una apariencia impecable, se veía obligado a mirarse a sí mismo sin filtros. Y mientras las miradas se cruzaban con desconfianza y el pasado comenzaba a reescribirse ante todos, una certeza se imponía sobre el resto. El gran secreto ya había salido a la luz, pero no sería el único. La noche aún guardaba revelaciones capaces de cambiarlo todo. Tras la confesión de Dámaso, el tiempo pareció detenerse durante unos segundos que se hicieron eternos. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier palabra pudiera agravar aún más una situación que ya había cruzado un límite peligroso. El secreto había salido a la luz, pero su peso real comenzaba ahora a hacerse sentir en cada uno de los presentes. Victoria fue la primera en romper ese silencio, aunque no con palabras, sino con un gesto apenas perceptible. Su rigidez habitual se transformó en una tensión visible, en una lucha interna por no perder el control frente a todos. Aquella revelación no solo amenazaba su pasado, sino también su autoridad presente. Por primera vez en mucho tiempo, su figura parecía vulnerable. José Luis observaba a su esposa con una atención distinta. Hasta ese momento había procesado la confesión como un ataque externo, una traición proveniente de Dámaso. Sin embargo, empezó a comprender que el daño no era solo histórico, sino profundamente personal. La sensación de haber sido engañado durante años comenzó a calar en él con una intensidad que no podía disimular. Dámaso, consciente del impacto de sus palabras, no intentó justificarse. Sabía que cualquier explicación sonaría insuficiente. Su silencio posterior no fue cobardía, sino la aceptación de que ya no tenía control sobre lo que había iniciado. Había hablado porque ya no podía seguir callando, aunque eso significara enfrentarse al rechazo de todos. Doña Mercedes fue una de las más afectadas, no por sorpresa, sino por confirmación. Las cartas que había visto, las sospechas que había guardado en silencio, cobraban ahora una forma definitiva. Entendió que ese secreto no había sido una simple historia sentimental, sino una pieza clave en una red de decisiones que había marcado el destino de muchos. Braulio sintió cómo esa revelación encajaba con fragmentos dispersos de su propia historia. Aunque aún no tenía todas las respuestas, intuía que la verdad sobre la muerte de su padre estaba más cerca de lo que nunca había estado. Valle Salvaje dejaba de ser un escenario ajeno para convertirse en el centro de una verdad largamente negada. Mientras tanto, Adriana permanecía en un segundo plano, pero su calma era solo aparente. La confesión de Dámaso había abierto una grieta imposible de cerrar, y ella lo sabía mejor que nadie. Ese mismo impulso que había llevado a aquel hombre a hablar era el que ahora sentía crecer en su interior. La noche aún no había terminado. Rafael percibió ese cambio en ella. No hizo falta que lo expresara en voz alta. Bastó una mirada para que ambos comprendieran que el siguiente paso estaba cerca. La diferencia era que, a diferencia de Dámaso, Adriana no hablaba del pasado, sino del futuro. Y ese detalle lo hacía aún más peligroso.
José Luis, intentando recuperar el control de la velada, dio por terminada la cena de forma abrupta. El gesto no fue casual. Necesitaba tiempo, espacio, distancia. La autoridad seguía siendo su refugio cuando el mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Pero esa huida no eliminaba las preguntas que ahora flotaban en el aire. Los invitados comenzaron a retirarse con una incomodidad palpable. Nadie comentaba abiertamente lo ocurrido, pero todos sabían que habían sido testigos de un punto de inflexión. Valle Salvaje ya no era el mismo lugar que horas antes, y esa certeza los acompañaba en cada paso. Victoria se retiró sin dirigir la palabra a nadie. Su silencio era más elocuente que cualquier estallido de ira. En su interior, la humillación luchaba contra la necesidad de mantener las apariencias. Sabía que el pasado que había intentado enterrar acababa de resurgir con una fuerza devastadora. Doña Mercedes, por su parte, se quedó unos instantes más, observando a Dámaso con una mezcla de decepción y comprensión. Sabía que aquello no había terminado, que la confesión solo había sido el principio de una cadena de consecuencias que aún estaba por desarrollarse. Braulio abandonó la sala con una determinación renovada. Ya no tenía dudas de que debía seguir investigando. Aquella noche le había demostrado que la verdad, por incómoda que fuera, siempre encontraba la forma de salir a la luz. Y él estaba dispuesto a empujarla hasta el final. En los pasillos, Luisa aguardaba noticias con el corazón en un puño. No había estado presente en la cena, pero el ambiente de la casa hablaba por sí solo. Cuando vio a Adriana salir, supo que algo grave había ocurrido. La expresión de su amiga era la de alguien que acaba de comprender que ya no hay marcha atrás. Alejo también percibió el cambio. Sin saber los detalles, entendió que su familia acababa de cruzar una línea peligrosa. Y en ese nuevo escenario, su relación con Luisa adquiría una fragilidad aún mayor. Adriana se detuvo antes de subir a su habitación. Respiró hondo, consciente de que la confesión de Dámaso había creado el espacio que necesitaba. El miedo seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Ahora sabía que decir la verdad no era solo una opción, sino una necesidad inevitable. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que el verdadero impacto de esa velada aún estaba por llegar. El gran secreto había salido a la luz, pero no era el único. Valle Salvaje había comenzado a resquebrajarse, y lo que vendría después sería aún más decisivo. La casa quedó envuelta en un silencio extraño tras la retirada de los invitados. No era la calma habitual de la noche, sino una quietud tensa, casi vigilante, como si los muros mismos aguardaran el siguiente golpe. Adriana subió lentamente las escaleras, consciente de que cada paso la acercaba al momento que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. En su habitación, intentó recomponerse, pero la confesión de Dámaso seguía resonando en su mente. Aquellas palabras habían demostrado que incluso los secretos más antiguos terminan por salir a la luz cuando el peso se vuelve insoportable. Ese pensamiento, lejos de tranquilizarla, la empujó a asumir que ya no podía seguir escondiéndose. Rafael no tardó en ir a buscarla. No necesitó preguntarle qué pensaba hacer. Bastó con verla para entender que su decisión estaba tomada. La determinación en sus ojos no dejaba espacio para dudas ni para medias verdades. Él se preparó para lo inevitable, sabiendo que aquel paso cambiaría su relación con su padre para siempre. Adriana respiró hondo antes de hablar con José Luis. No quería hacerlo en un arrebato, ni bajo la emoción del momento. Necesitaba que fuera un acto consciente, firme, imposible de desmentir después. Aquella verdad no podía ser susurrada ni relegada a un rincón. Debía ser dicha de frente. José Luis se encontraba solo, todavía procesando lo ocurrido durante la cena. La confesión de Dámaso había removido certezas que creía inamovibles. Cuando Adriana pidió hablar con él, intuyó que no se trataba de una conversación trivial. Aún así, no estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Adriana no recurrió a rodeos. Le explicó que había algo que debía saber, algo que había permanecido oculto por miedo, por conveniencia y por la presión de un entorno que no perdonaba la verdad. Cada palabra era un esfuerzo, pero también una liberación progresiva. Cuando finalmente le reveló que el hijo que esperaba no era de Julio, sino de Rafael, el tiempo pareció detenerse. José Luis quedó inmóvil, como si aquella frase hubiera quebrado de golpe todo su sistema de creencias. No alzó la voz, no reaccionó de inmediato. Su silencio fue más aterrador que cualquier estallido de ira. En ese instante, la autoridad que siempre había definido a José Luis se vio amenazada. No solo se trataba de una mentira personal, sino de una afrenta al orden familiar, a la imagen que había construido con tanto empeño. Para él,
la verdad no era solo dolorosa, era inaceptable. Rafael intervino, no para justificarse, sino para asumir su responsabilidad. No buscó compasión ni indulgencia. Habló con la convicción de quien sabe que ya no hay marcha atrás. Ese gesto, lejos de calmar a José Luis, reforzó la sensación de traición. La reacción del duque fue contenida, pero implacable. Dejó claro que aquella revelación tendría consecuencias. No habló aún de castigos concretos, pero su tono marcó una distancia definitiva. La posibilidad de la boda quedó en suspenso, y con ella, cualquier ilusión de normalidad. Adriana sintió el peso de esa respuesta como un golpe seco. No se arrepentía de haber hablado, pero comprendía que el precio sería alto. Aún así, había algo nuevo en su interior. La certeza de haber recuperado el control sobre su propia historia. José Luis terminó la conversación con frialdad. No necesitaba levantar la voz para imponer su voluntad. Bastó con su mirada para dejar claro que, desde ese momento, nada sería sencillo para ellos. El conflicto había dejado de ser latente para convertirse en abierto. Cuando Adriana salió de la estancia, el silencio de la casa volvió a envolverla. Luisa la esperaba, y no hizo falta que Adriana dijera nada. La expresión de su rostro hablaba por sí sola. El paso estaba dado, y no había posibilidad de desandar el camino. Rafael permaneció unos instantes más con su padre, intentando comprender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La distancia entre ambos se hizo evidente, más profunda de lo que nunca había sido. Aquella noche marcaba un punto de ruptura imposible de ignorar. Mientras tanto, en otras partes de la casa, la tensión también se dejaba sentir. Braulio, lejos de la escena principal, intuía que algo decisivo había ocurrido. El movimiento en Valle Salvaje era distinto, más brusco, como si una pieza fundamental hubiera sido desplazada. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que la confesión de Adriana no cerraba el conflicto, sino que lo amplificaba. El orden establecido había sido cuestionado de forma directa, y la reacción de José Luis solo era el primer acto de una batalla que prometía ser larga y dolorosa. Cuando Adriana cerró la puerta tras de sí, la casa grande quedó sumida en un silencio distinto, más espeso, casi opresivo. No era la calma habitual de la noche, sino una quietud cargada de consecuencias, como si cada pared hubiera sido testigo de una verdad que ya no podía desoírse. Todo seguía aparentemente igual, pero nada lo estaba realmente. José Luis permaneció solo durante largo rato. La confesión de Adriana había abierto una grieta profunda en el control férreo que siempre había ejercido sobre su familia. No se trataba únicamente de una mentira, sino de la sensación, nueva y perturbadora, de haber perdido el dominio sobre el rumbo de su propia casa. Esa pérdida le resultaba insoportable. Adriana, ya en su habitación, dejó que el cansancio emocional la alcanzara por completo. No lloraba por arrepentimiento, sino por el peso acumulado de tantos meses de silencio. Decir la verdad no había sido un acto impulsivo, sino una necesidad vital. Sabía que el precio sería alto, pero también que vivir en la mentira la habría destruido lentamente. Rafael, incapaz de conciliar el sueño, revivía una y otra vez la conversación con su padre. Por primera vez comprendía con claridad que amar a Adriana significaba enfrentarse de lleno a la autoridad de José Luis. Ya no era solo una cuestión de sentimientos, sino de responsabilidad, de asumir públicamente una verdad que desafiaba el orden impuesto durante años. Luisa, siempre atenta a los cambios invisibles de la casa, percibía que lo peor aún estaba por llegar. Conocía bien a José Luis y sabía que su silencio no era sinónimo de aceptación, sino de cálculo. Aquella noche no habría estallidos, pero las decisiones que se gestaban en la sombra podían ser mucho más dañinas. Victoria, por su parte, vivía su propia tormenta interior. La confesión de Dámaso había removido un pasado que ella había creído enterrado para siempre. Su orgullo estaba herido, pero su instinto de supervivencia seguía intacto. Guardar silencio, observar y esperar se convirtió en su única estrategia posible en ese nuevo escenario. Dámaso, lejos de la casa grande, asumía las consecuencias de haber hablado. Sabía que su confesión no solo lo señalaba a él, sino que había desencadenado una reacción en cadena imposible de detener. Aún así, sentía una amarga tranquilidad. Por primera vez en años, ya no cargaba solo con aquel secreto. Braulio, atento a cada movimiento, intuía que aquella noche había sido clave también para su propia historia. Las actitudes, los silencios y las tensiones confirmaban que Valle Salvaje ocultaba más verdades de las que estaba dispuesto a admitir. La muerte de su padre seguía sin resolverse,
pero ahora sabía que las respuestas estaban más cerca. Doña Mercedes comprendía mejor que nadie la magnitud de lo ocurrido. Las cartas, las confesiones y las verdades reveladas esa noche habían fracturado alianzas y puesto en duda lealtades que parecían inquebrantables. Valle Salvaje entraba en una etapa peligrosa, donde cada paso en falso podía tener consecuencias irreversibles. Con la llegada del amanecer, la casa despertaría como siempre, envuelta en rutinas y apariencias. Sin embargo, bajo esa normalidad fingida, se había instalado la desconfianza. Nada volvería a ser tan sencillo como antes, y cada relación quedaría marcada por lo ocurrido durante aquella cena. Adriana y Rafael eran plenamente conscientes de que habían cruzado un punto de no retorno. Su boda ya no era solo una promesa de amor, sino un desafío abierto a la autoridad y a las normas que habían regido la familia durante generaciones. Valle Salvaje, acostumbrado a ocultar sus grietas tras una fachada impecable, se veía ahora obligado a enfrentarse a sus propias sombras. Un gran secreto había salido a la luz, pero su verdadero impacto apenas comenzaba a sentirse. Y mientras la primera luz del día atravesaba las ventanas de la casa grande, una certeza se imponía sobre todas las demás. Valle Salvaje ya no volvería a ser el mismo.